¿Cuáles de los siguientes números son factores de 154? Y aquí tengo al 3, al 5, al 6, al 9 y al 14. Así que primero pongamos aquí al 154. 154. Y yo me pregunto por los factores de 154. Un número es factor de 154 si podemos dividir al 154 entre ese número y obtenemos un residuo de 0. O también podemos pensarlo de la siguiente manera. Un número es factor de 154 si 154 es múltiplo de ese número. Por ejemplo, el 3. El 3 divide al 154. Si nosotros recordamos el criterio de divisibilidad del 3, podemos decir que la suma de estos dígitos tiene que ser divisible entre 3 para que 154 sea divisible entre 3. 1 más 5 es 6, más 4 es 10. Por lo tanto, 154 no es divisible entre 3, pero inclusive podemos también probarlo. Imagínate que no recuerdo el criterio de divisibilidad del 3 y entonces agarro el 154 y digo 154 entre 3, me cabe 5, 5 por 3 es 15, 15, lo resto, me sobran 0 y bajo el 4 y digo 3 cabe una vez en 4, 3 por 1, 3, para 4 me sobra 1. Por lo tanto, mi residuo es 1. En este caso, como mi residuo no es 0, entonces el 3 no es un factor de 154, así que podemos cancelarlo. Ahora, ¿qué pasa con el 5? Bueno, si nosotros pensamos en el 5, te vas a dar cuenta que todo número que es múltiplo de 5 acaba en 5 o en 0. 5, 10, 15, 20, siempre acabamos o en 5 o en 0, o en 5 o en 0. Por lo tanto, 154 no es un múltiplo de 5 porque no acaba en 5 o en 0. Entonces podemos decir que el 5 no es un factor de 154. El 5 no va a dividir de manera exacta a 154. Ahora pensemos en el 6. El 6 es múltiplo de 3 y si es múltiplo de 3, de una manera muy rápida podemos concluir que no es factor de 154. Si el 3 no fue factor de 154, el 6 tampoco va a ser factor de 154 porque el 6 es múltiplo de 3. Entonces, este tampoco es factor de 154. El 9 por la misma manera no es factor de 154. Recuerda que el 9 es un factor de 3, el 9 tiene que ver con el 3 y por lo tanto, si el 3 no es factor de 154, el 9 tampoco lo es. Y el 14, pues vamos a dividir entre 14 a ver qué me queda. 154 lo voy a dividir entre 14. Entre 14. 15 cabe una vez entre 14. 1 por 14 me da 14 y aquí le pongo un signo de menos. Aquí me sobra un 1 y bajo un 4. 14 entre 14 cabe una vez. 14 por 14 es 14. Lo resto y me sobran 0. Por lo tanto, como tengo un residuo de 0, entonces estoy diciendo que 14 sí es un factor de 154 porque justo eso es lo que pedía. Que tuviéramos un residuo de 0. Entonces, mi respuesta es 14. De estos números, 14 es el único factor de 154. Ahora déjame hacer otro problema muy similar. Entonces para esto, déjame borrar todo esto que tengo aquí. Déjame ver si puedo borrar todo esto que tengo aquí. Borrémoslo. Ok, vamos a quitar también este problema anterior. No quiero este, ni quiero este. Pero sí quiero el siguiente problema. Y el siguiente problema es este. ¿Cuál de los siguientes números es múltiplo de 14? Y tengo los siguientes números: 69, 70, 75, 80 y 85. Y bueno, esencialmente hay dos formas de resolver este problema. La primera, y lo que se me ocurre, es dividir 69 entre 14 y ver si es exacto, dividir 70 entre 14 y ver si es exacto, 75 entre 14, 80 entre 14 y 85 entre 14. Pero también hay otra forma y creo que es mucho más rápida para ver si estos números son múltiplos de 14. Y para esto lo que voy a hacer es buscar los múltiplos de 14. Es decir, me voy a tomar al 14 y voy a ver quiénes son sus múltiplos. 14 por 1 es 14. Y 14 por 2, 14 por 2 es 28. 28 también es un múltiplo de 14. Y 14 por 3, pues bueno, es 28 más 14, lo cual me da 12, llevamos una. 1 más 2 es 3, más 1 es 4. 42 también es un múltiplo de 14. Y si a esto le sumamos 14, me va a dar 6, 56. 56 también es un múltiplo de 14.
Y si a esto le sumamos 14 me va a dar 0 y llevamos 1 y 5 son 6 y 1 son 7, 70. Y si a esto le sumamos 14 me da 84 y así me puedo seguir y seguir y seguir. Ahora date cuenta que creo que ya tenemos la respuesta de este problema. ¿Por qué? Porque date cuenta que aquí lo primero que vemos es que 70 sí es múltiplo de 14, por lo tanto este sí es múltiplo de 14. 69 no lo es, 75 tampoco lo es, tampoco llegamos al 75, 80 tampoco lo es porque pasamos hasta el 84, tampoco lo es, y al 85 podemos concluir que tampoco lo es porque 84 más 14 no nos va a dar 85, por lo tanto el 85 tampoco es un múltiplo de 14. Entonces mi único número de estos que es múltiplo de 14 sería el 70, porque 14 por 1, 2, 3, 4, 5, 14 por 5 me da 70. Ya está, aquí tenemos estos dos problemas y nos vemos en el siguiente video.